Pablo le dice a Timoteo: enséñales esto, exhórtales con esto, y cuando veas a alguien cometiendo error, repréndelo con autoridad. Y al final le dice que nadie te menosprecie. ¿Por qué? Porque según los estudiosos, Tito era un joven que estaba comenzando en lo que es el ministerio. Y mire el consejo que el apóstol le estaba dando. Es un buen consejo para todos los que un día van a ejercer un ministerio. Todo aquel que está enfrente de una obra, esa es su responsabilidad. Aunque a veces la iglesia no le gusta, aunque a veces el hermano no le va a agradar. Por eso nosotros los pastores casi no caemos muy bien. El evangelista todo mundo lo quiere, porque nomás viene, te predica, te anima, ora por usted y se va. Viene el profeta, le da una palabra, ¿verdad?, para direccionarlo y usted contento, amén, ¿verdad? Y como los profetas hoy en día, pura cosa buena, ¿verdad? Y uno cuando al mirar dice, le profetizó aquel, pero anda retechueco. Entonces, pero en cambio el pastor es diferente. Por eso el apóstol le dice: esto es lo que tienes que hacer. Este es el trabajo que tienes que llevar a cabo, de enseñarles estas cosas. Exhórtalos, anímalos. Pero también hay que reprender. Y eso es lo que a veces la iglesia no quiere, hermano. No queremos. Queremos que nos feliciten, queremos que nos alaben, hermano, y todo lo bueno, pero menos que me digan algo, porque eso a mí no me gusta. Pero antes de reprenderlo, solo le quiero preguntar: ¿cuántos son hijos de Dios aquí? A esos voy a hablar. Sí, porque esos ya entienden lo que estoy diciendo. Pero los que no son hijos de Dios, pues hermano, no hay problema, quédese tranquilo, que esto no es para usted. No ponga atención, algo va a aprender. Entonces, hermano, como hijos de Dios que somos, Pablo le dice a Tito: mira, ellos ya han creído en el Señor. Ellos ya son la iglesia de Cristo. Así que enséñales, haz tu trabajo, anímalos y corrígelos cuando ellos cometan algún error. Hermano, aquí, tremendo, aquí como le dice, hermanos, a Tito. Se lo leo para que usted vea que no estoy mintiendo. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, aquellos judíos que querían judaizar a los hermanos, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y después el 12 dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses eran los hermanos de Creta, hermano. Dice: esos cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y perezosos, hermano. Mira el testimonio de los cretenses. Tenían esa mala fama. Tenían, hermanos, esa mala fama de ser así. Por eso Pablo le dice a Tito: mira,
uno de los profetas de ellos ha dicho una verdad, que los cretenses son muy mentirosos. Y ya después viene ahí, dice, malas bestias. Hoy en día, hermano, uno dice eso, no, hombre, se desaparece todo el mundo. Pero mira cómo. ¿Pero por qué? Porque el apóstol Pablo, el anhelo de él era de que los hermanos que vivían en Creta viniesen a ser, hermano, buenos cristianos. Cristianos verdaderos. Cristianos que puedan venir a ser ejemplo en medio de la sociedad. Por eso Pablo le dice, dales, exhórtalos, repréndelos, para que vengan a ser cristianos ejemplares. Y eso es lo que el Señor quiere, que cada uno de nosotros seamos, hermano, cristianos ejemplares en medio de esta sociedad, hermano, que nos ha tocado vivir, que cada día se está depravando. Entonces, hermano, es necesario esforzarnos. Entonces, mire, ¿qué era lo que tenía que hablar Tito? ¿Qué era lo que él tenía que exhortar, animarlos? ¿En qué cosa? En el versículo 11, ahí vamos a comenzar. Que eso es de suma importancia para nosotros. 2, versículo 11. ¿Lo tienen? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pablo le dice, enséñales esto. ¿Cuál? ¿Qué enseñanza? Esto que está en el versículo 11. Enséñales, recuérdales que la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres. Esto no nos debemos de olvidarnos, como compartía la hermana, que nosotros hemos sido alcanzados o hemos sido, hermanos, salvados por el Señor. No porque nosotros, hermano, lo merecíamos. Nadie de los que están aquí, primeramente yo, merecíamos la salvación de Dios. Si tú has alcanzado, si tú ya eres salvo no porque tú merecías ser salvo, sino que la salvación de Dios es un acto, hermanos, que Dios ha hecho con nosotros. Es un favor de Dios hacia nosotros. No que usted y yo merecíamos ser salvos. No, nosotros merecíamos ser lanzados en el lago de fuego y azufre. Ese es lo que nosotros merecemos como seres humanos. Por eso la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es condenación a la muerte, no solamente física, sino también la muerte eterna, la segunda muerte. ¿Y cuál es esa? El ser lanzado en el lago de fuego y azufre. Todos los pecadores, todos los hombres, estamos condenados hacia ese lugar por causa del pecado. Por eso dice, el pecado nos condena a la muerte eterna. Pero el regalo de Dios, que es la salvación, el regalo de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús.
Por eso siempre he explicado, dice, la paga del pecado es muerte. Y a veces solamente lo aplicamos a la muerte física. No, va mucho más para allá. ¿Por qué? Porque el regalo de Dios no habla de una vida física, mas el regalo de Dios, ¿qué dice? Entonces, si el regalo de Dios es vida eterna, quiere decir que la paga del pecado te va a llevar a la muerte eterna. Pero como Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan, sino que todos abandonen sus malos caminos, dejen sus malas mañas, cambien su manera de pensar, porque si no lo haces, terminarás en ese lugar. Puedes estar aquí sentado 20 años, puedes estar aquí en todos los cultos, pero si no vives una vida arrepentida, si no nos arrepentimos de nuestros pecados de verdad y confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, vamos a terminar allá. Deben de tener eso en su corazón y en su mente. Por eso el apóstol Pablo le dice, enséñales, recuérdales que la gracia de Dios sobre sus vidas ha sido para salvarlos. El favor de Dios sobre nosotros ha sido para salvarnos, hermano, de la condenación eterna. Ha sido para salvarnos, hermano, del poder, hermanos, de las tinieblas. Ha sido para salvarnos de la esclavitud del pecado. Que no se nos olvide, hermano. Que no se le olvide conmigo que la gracia de Dios se manifestó sobre nuestra vida, no porque nosotros, hermano, lo merecemos o porque somos buena gente, no, sino porque el Señor en su misericordia nos ha salvado. Que no se nos olvide eso. Quiero que eso quede bien claro en su corazón y en mi corazón. La gracia de Dios ha sido manifestada sobre nosotros con el propósito de salvarnos. Y como todos los que estamos aquí ya somos salvos. ¿Cuántos ya son salvos aquí? ¿Cuántos han creído en el Señor Jesucristo con todo su corazón? Y vivimos una vida arrepentida. Porque hay gente que dice, ya creíste, ya eres salvo. No, espérate. Tus frutos van a evidenciar si lo que tú profesaste fue verdadero o no fue verdadero. Por sus frutos lo conoceréis, dice pues. Entonces, como ya hemos sido salvos por haber creído en el Señor Jesucristo y por haberse arrepentido de verdad, entonces, ahora, ¿qué debemos de hacer, hermano? Ya eres salvo, ya soy salvo. Entonces, ahora, ¿qué debemos de hacer? ¿Seguir viviendo como antes? ¿Seguir haciendo cosas que hacíamos antes de venir a Cristo? ¿Seguir acudiendo a lugares que acudíamos antes cuando andábamos sin Cristo? ¿O qué es lo que debemos de hacer los que ya somos salvos? Veámoslo que dice la Biblia en el versículo 12. Enseñándonos, dice, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿cómo debemos de vivir, iglesia? Espérese, hermano, aquí somos como 100. Y para que solamente se oiga la voz de 2. Entonces, hermano, dice, ¿cómo debemos de vivir? Léalo. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Leamos el 13 porque está relacionado con eso. Aguardando la esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primero voy a explicar el 13, después tocar el 12, porque es más fácil entenderlo así. Como ya somos salvos, entonces la palabra del Señor nos enseña: mientras aguardamos la esperanza bienaventurada, refiriéndose al arrebatamiento de la iglesia. Mientras nosotros esperamos la venida del Señor, mientras nosotros estemos esperando, hermanos, a que el Señor venga por nosotros y nos arrebate, mientras estemos en esa espera, debemos de renunciar, como dice ahí, debemos de renunciar a la impiedad. Debemos de renunciar, de abandonar, de dejar todo lo malo. Si usted de verdad ha sido salvo, si de verdad he alcanzado la salvación de Dios, entonces mientras yo espere al Señor que va a venir por mí, porque así me lo ha prometido, yo tengo que renunciar a lo malo. Renunciar tiene que ver con, hermano, desechar. Renunciar tiene que ver con abandonar, con dejar todo lo que es malo. Por eso preguntaba yo, como ya somos salvos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque antes de venir a Cristo, nosotros íbamos a lugares que no es bueno. Antes de venir a Cristo, nosotros practicábamos cosas malas que hasta para contarlas no es bueno. Pero ahora ya somos del Señor. Y el Señor dice en su palabra: renuncien, abandonen todo pecado, toda maldad, toda práctica mala. Hay que abandonarlo, hay que dejarlo, hay que renunciarlo. Dígale: no más, eso antes yo lo hacía, en ese lugar yo iba antes, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque el Señor ya me salvó. Ay, hermano. Hoy hay un grupo de gente que dice ser cristiano. Ya toman, hermano. Bailan, van a pegarse su sacudida por ahí. Y los han engañado porque les dicen: no, eres salvo. Por eso el Señor, si el Señor nos está diciendo en su palabra: mientras estés aguardando, esperando mi venida, tú tienes que renunciar a lo malo, tú tienes que abandonar las cosas malas, tú tienes que dejar de ir a lugares malos. Todo eso lo tenemos que abandonar, porque si no, hermano, estamos en peligro. ¿En peligro de qué? En peligro de terminar en ese lugar. Por eso hay que renunciar a la impiedad, a la maldad. Y después dice: renuncien a la impiedad, pero también renuncien ¿a qué? A esos deseos que tenías cuando éramos partes del mundo. Entonces hay que renunciar a esos deseos. Hay que renunciarlos, hermano. Por eso el apóstol Pablo le decía a este joven Tito: enséñales esto, exhórtales con esto, repréndelos con esto.
Que ellos, mientras esperen la venida del Señor, aquella esperanza bienaventurada, que ellos, dice, se vayan apartando de lo malo, que vayan dejando aquellos deseos malos. Hay deseos malos, hermano. Hay deseos buenos. Hoy, terminando, tengo un buen deseo. ¿Vea que sí? Eso no es malo. ¿Vea que no, hermano? Por eso hay deseos buenos y hay deseos malos. Entonces, esos deseos mundanos, esos deseos sucios, esos deseos malos, esos hay que dejarlos, hay que renunciarlos, hay que abandonarlos, hay que decirles no. Eso es lo que el Señor está diciendo. Repréndelos con esto para que aprendan y esperen la venida del Señor. Porque el Señor viene por una iglesia, hermano, de esa iglesia que todavía va a los bailes, de aquellos que todavía van a la cantina, de aquellos que a escondidas, hermano, hacen cosas. Y a la hora de cantar, me voy con él, me voy con él. Yo no sé para dónde, hermano, porque esa gente no va con el Señor. La gente que va a ir con el Señor son aquellos que se limpian, que nos apartamos de lo malo. Esos son los que se van a ir con el Señor. Por eso el Señor está diciendo hoy a través de su palabra: renuncien la maldad, abandona lo malo. Y esos deseos mundanos que todavía atacan, hermano, ¿no lo atacan, hermano? Sí, a todos. A todos, nadie de los que están aquí puedan decir que no. De repente llegan deseos malos. Y entonces uno tiene que decir, no, eso ya no más. Por eso el Señor dice, dejen eso, abandonen eso. Y ahora nos enseña cómo es que Él quiere que vivamos. Y Él dice, vivamos en este siglo, hermano, dice, sobria, justa, ¿y qué más? Y piadosamente. Esa es la forma en que el Señor quiere que nosotros vivamos mientras estemos esperando al Señor, porque Él va a venir por nosotros. Y de verdad a nosotros nos ha tocado, hermano, ese día glorioso. Entonces vivamos, hermano, de una manera consciente, de una manera sabia, no haciendo lo malo, sino que haciendo el bien. Por eso dice, vivamos de una manera, hermano, consciente, sabia, hermano, sobria, prudente, apartándose uno de lo malo, viviendo para agradar al Señor. Eso es lo que significa la palabra justa. Alguien que vive de una manera justa, alguien que vive para Dios, alguien que vive para agradar al Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que vivamos de esa manera. Y no que vivamos, hermano, de una manera alocada. O vivir haciendo lo malo, o vivir, hermano, agradándose a uno mismo. No. Vivamos, dice, de una sabia manera. ¿Cuántos estamos viviendo sabiamente, hermano? Los que no, hoy es su día. No es tarde que ustedes se arrepientan hoy.
Hoy es un buen día para que usted pueda decirle, porque aquí el asunto no es conmigo, aquí el asunto es con el Señor. Que tú puedas decir, si es cierto, yo andaba mal, Señor, yo todavía voy a lugares donde no debo de ir, yo sé que no debo de ir, pero siempre voy. Entonces pues hoy renuncia a esos lugares. Renuncia a esas cosas malas y comencemos a vivir, hermano, como dice la palabra, sabiamente, aprovechando bien el tiempo, buscando del Señor, hermano, orando, leyendo la palabra, agradando a Dios en nuestra forma de vivir. Pero la palabra que sigue, piadosamente, en otras palabras, alguien que vive entregado verdaderamente al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros vivamos, hermano, una vida entregada totalmente al Señor. No una vida, hermanos, entregada a medias. No. El Señor quiere que nosotros vivamos una vida entregada totalmente al Señor, que busca del Señor, que se esfuerza, hermanos, en buscar del Señor con todo su corazón. Entonces, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada, ¿qué hay que hacer, hermano? Vivir piadosamente. Vivir de una manera justa, recta, conforme, hermanos, le agrade el Señor. Vivir sabiamente y renunciando toda impiedad, abandonando todo lo malo, hermano. ¿Cuántos vamos a abandonar todo lo malo? Hay que abandonarlo, hermano, mientras esperemos al Señor. Terminamos con el 14. Mire lo que el Señor dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Qué dice? ¿Cuántos son celosos aquí, hermanos, de buenas obras? ¿Ya? Ese celo de Dios, ¿verdad? No ese celo malo. Anda celando a la señora. ¿A quién miraste? ¿Lo conoces? Ay, hermano. Está hablando de un celo de Dios. Mire lo que el Señor ha hecho por nosotros. Dice que el Señor, se dio a sí mismo por nosotros. En otras palabras, el Señor, hermano, murió por nosotros en la cruz. Los que debían morir, hermano, éramos nosotros. Porque los pecados no eran del Señor. Los pecados, hermano, son nuestros. Por eso la Biblia dice: alma que pecare, esa morirá. El que peca es el que sufrirá la consecuencia de su pecado. Pero más sin embargo, dice que el Señor, hermano, murió por nosotros en la cruz. Murió por nosotros en la cruz. Tomó nuestro lugar. Y en vez de morir nosotros por nuestros pecados, Él murió por nuestros pecados. Sufrió, lo castigaron, todo lo que le hicieron, hermano, todo lo que le pasó al Señor fue por causa de nosotros, fue por culpa de nuestros pecados. Y ahora, hermano, con más razón debemos, hermano, de vivir para Él. Con más razón debemos de agradar al Señor y ya no de agradarnos a nosotros mismos y ya no de agradar, hermano, a la gente que nos rodea. Hay que agradar al
al Señor. ¿Por qué? Porque Él se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para liberarnos de toda maldad, de todo pecado, de toda iniquidad. Él tuvo que morir en la cruz, hermanos, para poder, hermano, librarnos a nosotros. Él tuvo que morir en la cruz. ¿Para qué? ¿Para qué? Para purificarnos a nosotros y hacernos su pueblo. Mira todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. No hay que ser malagradecido, hermano. No hay que ser malagradecido. Hay que valorar el sacrificio de Cristo. Hay que valorar la sangre de Cristo que derramó por nosotros. ¿Cómo? Viviendo para Él. ¿Cómo? Apartándonos de lo malo. ¿Cómo? Abandonando todo deseo mundano. Hermanos, ¿cómo? Sirviendo al Señor. Hay que agradar al Señor. Por eso al final dice, nos purificó y nos hizo su pueblo. Entonces, vivamos o enfoquémonos haciendo lo bueno, hermano. Haciendo lo bueno. Celoso, un pueblo celoso de buenas obras. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Más la juventud. Jóvenes, eso es lo que el Señor quiere que ustedes hagan. Apártense de lo malo. Abandonen esas cosas malas. Esos deseos malos hay que decirles no. Y comiencen a vivir con nosotros agradando a Dios. Porque también nosotros tenemos que vivir para agradar a Dios. Si alguien les dice, mira, vente, te invitamos, vamos a ir al club, ¿qué tienen que decir ustedes? Ay, Dios, yo le estoy hablando a la juventud. Deja examinar a los jóvenes. Como yo no ando detrás de ustedes, yo no sé en qué lugar se meten. Entonces les voy a testear. Cuando un compañero de escuela o de trabajo, porque ese no es amigo de ustedes. Amigo es aquel que da buenos consejos. Amigo es aquel que da vida por su amigo, dice pues. Entonces, cuando uno de esos compañeros o compañeras de escuela le dicen, mira, va a haber una fiestecita en tal lugar, te invito, vamos, va a haber baile. Y como ustedes ya son hijos de Dios, hijas de Dios, ¿qué es lo que ustedes van a decir? Díganlo fuerte. ¿Qué van a responder? Eso. No, dile. Mi papá no le agrada. ¿Quién? Su papá que está en los cielos, pues. ¿Ya? Porque de su padre terrenal usted se puede esconder, pero del celestial, ahí sí no. Él te ve donde quiera que andes. Él ve lo que tú haces a escondidas. Si a escondidas hace lo bueno, Él se va a agradar de ti. Pero si a escondidas hace lo malo, Él no se va a agradar de ti. Va a suceder lo que le sucedió a Caín y a Abel. Dice que Dios se agradó de Abel. Pero cuando mira a Caín, hermano, ¿qué le dijo? Y Jehová no se agradó de Caín, menos de su ofrenda. ¿Por qué? Porque Caín era malo, sus obras eran malas. En cambio, Abel era alguien justo, agradaba a Dios. Entonces, jóvenes, ustedes han creído en el Señor Jesús. Ahora la responsabilidad de ustedes y la nuestra es que renunciemos a lo malo. Renunciemos a todo deseo malo. Y comenzar a vivir para agradar a Dios. Comenzar a vivir, hermano,
buscando del Señor. Mire, felicitamos a los jóvenes hoy. Vea que están, mira, se esforzaron en venir. Algunos vienen obligados, pero gracias a Dios aquí están. Sí, es bueno, ¿verdad? Si no vas a ver cincho. Yo así le digo a los míos. Sí, mientras sigo vivo, ustedes tienen que buscar de Dios. Pero el día que me vaya, ahí sí, hasta ahí. Ustedes tienen que esforzarse por su propia cuenta. Entonces felicitamos a la juventud que está aquí. Ya no vengan porque sus padres los traen. Vengan porque ustedes quieren agradar a Dios. Vengan porque ustedes quieren buscar de Dios. Vengan por eso. El martes los esperamos si el Señor nos da vida. Va a haber servicio de jóvenes. Para que aquí, mire, salten, dancen, levanten la mano y alaben al Señor. Amén. Bueno, pues hermano, hay medio, ¿eh? Pero eso es lo que el Señor quiere de nosotros, hermano. La gracia de Dios se ha manifestado hacia nosotros para salvarnos. Y no porque lo mereces ni porque lo merezco, sino porque Dios en su misericordia plació salvarnos. Ahora Él espera que usted y yo renunciemos a la maldad, abandonemos lo malo y vivamos para agradar a Dios. Vivamos para vivir una vida entregada al Señor, hermano. Mientras esperamos la esperanza bienaventurada. Cristo viene pronto por su iglesia. Hay que estar listos, hermano. Hay que estar preparados. Los que están listos se van con Él. Los que no, pues se van a quedar. Entonces hay que alistarnos. Póngase sobre sus pies, hermano, ya terminé.